Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Ha llegado el momento de que un servidor aborde el tan esperado tema de la jurisdicción, esperado por mí porque me llevó prácticamente un año y medio discernir con apego a la tradición católica, a la verdadera doctrina católica, este dificilísimo tema. ¿Por qué es dificilísimo, mis muy amados hermanos? Porque se contraponen leyes contra leyes. Esto es lo que nos ha tenido confundidos. Se contradicen leyes dadas por su santidad Pío XII y por San Pío X en sus documentos Vacantis Apostolica Sedis y Sedis Apostolica Vacantes. Se contraponen contra la tradición de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede haber contradicción entre dos papas verdaderos y la tradición? Y además, ¿cómo puede haber contradicción entre la iglesia del primer milenio, entre los muchísimos papas que hubo durante el primer milenio y los muchísimos papas que existieron durante el segundo milenio de la historia de la Iglesia Católica? Esto en inicio puede confundir terriblemente, como a mí me confundió cuando grabé dos videos acerca de este tema. Uno de ellos ya lo eliminé porque no estaba para nada satisfecho con mi estudio y el resultado no fue adecuado. Bueno, pido perdón primero a Dios nuestro Señor y luego a ustedes, mis amados hermanos, en Cristo por haber cometido ese error, fruto de la precipitación, porque en estos temas la precipitación no sirve absolutamente de nada. Bueno, vamos a explicar este tema que parece que nos ha confundido mucho, que nos tiene que nos ha tenido en un quebradero de cabezas, estudiando, leyendo, preguntando, etcétera, de una manera muy simple y muy sencilla. Voy a hacer el video lo más sencillo, simple y fácil posible, mis amados hermanos, porque hay que volver fácil las cosas difíciles, mis amados hermanos. La respuesta es sumamente sencilla. Durante la historia de la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera, fundada por Cristo, se nos han dado, hemos recibido dos tipos de leyes. Número uno, las leyes divinas. ¿Cuáles son las leyes divinas? Aquellas contenidas en las Sagradas Escrituras, porque nos vienen dadas por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, y que fueron transmitidas también por los apóstoles por Él elegidos. Repito, los apóstoles por Él elegidos. El primer papa, San Pedro, y los obispos, San Pablo, etcétera, etcétera. Bueno, todos fueron nombrados por Cristo. San Pedro no nombró obispo a nadie de ellos, de los primeros. Bueno, entonces tenemos dos leyes: las leyes divinas que vienen de Cristo, dos, las leyes eclesiásticas, humanas, temporales, circunstanciales, mutables, hechas para el bien común y para un momento específico de la historia, que no necesariamente están contenidas ni son afines al magisterio divino, es decir, a la palabra de Cristo, sino que son un medio para proteger a la iglesia, para cumplir la finalidad del legislador, que es Dios nuestro Señor. El que pone las leyes es el legislador. Dios nuestro Señor pone las leyes y la iglesia ha tenido que cambiar algunas leyes para bien de la iglesia. Para ejemplo, basta un botón. A ver, mis amados hermanos, bueno, ¿cuáles leyes cambió? La jurisdicción de los obispos, porque en el primer milenio se ordenaban obispos sin papa.
Esto ya lo saben prácticamente todos ustedes, ¿verdad? Eran nombrados por el pueblo, por el cabildo, por ciertas autoridades eclesiásticas, no directamente por el Papa. Así se hizo por siglos y siglos y siglos y siglos hasta el siglo XI. Años más, años menos. Así se hizo durante 1000 años. ¿Por qué se hizo así? Eh, era, ¿Por qué se hizo así? Porque así lo hizo Cristo, que confirió el obispado sin la mediación de Pedro. El Señor no le dijo a Pedro, Pedro ordena a tales obispos, no. Cristo directamente los ordenó a sus 12 apóstoles. Bueno, entonces, ¿cómo puede haber contradicción en una iglesia cuyo magisterio es inmutable, infalible y divino entre un milenio y otro? Es muy sencillo. Las leyes divinas son dogma de fe, o sea, son eh, dadas por Dios, por la boca de nuestro Señor Jesucristo y continuadas por sus apóstoles en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, de Pedro, etcétera, etcétera. Las cartas de Juan, bueno, ese es el magisterio de origen divino, junto con la tradición de la iglesia. Entonces, tanto magisterio divino, ley divina, como tradición de la iglesia son dogma de fe, porque vienen desde Cristo mismo, ¿verdad? Bueno, etcétera. Ahora, en segundo lugar, ¿qué tenemos? Las leyes eclesiásticas mutables, temporales y circunstanciales. Mutables quiere decir que pueden cambiar. Temporales porque han cambiado de un milenio a otro. Se contradicen, se contraponen. Y circunstanciales porque son de acuerdo a las circunstancias, por la problemática que enfrentó la iglesia en cierta época. Les voy a poner, mis muy amados hermanos, 3 ejemplos muy facilitos y todos vamos a entender, mis muy amados hermanos. Les voy a citar en primer lugar el tema del celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal es una práctica recomendada por San Pablo en la primera carta de Timoteo, donde dice lo siguiente, dice, bueno, tenemos que el celibato sacerdotal es una práctica excelsa de la iglesia, excelsa y altamente recomendable, no es un dogma de fe. Aquí les va Timoteo 3, 2 al 5. Es necesario, dice San Pablo en Timoteo, dice, es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, etcétera, etcétera. A ver, repito, casado una sola vez. Dice San Pablo, es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Entonces, al inicio de la iglesia, los obispos, los sacerdotes se podían casar. Pedro tenía esposa, etcétera, etcétera. O sea, no es ley divina el celibato. La iglesia, este tema lo estudié yo hace muchos años, por eso me es fácil tocarlo, esto del celibato sacerdotal. Curiosamente, después del año 1000, impone el celibato como regla disciplinar, regla eclesiástica, humana, temporal, mutable y circunstancial. ¿Por qué? Porque según mis estudios, bueno, yo me baso en la recopilación de datos que hizo el escritor Paul Johnson en su libro Historia del Cristianismo, donde señaló él que esta práctica de la iglesia se hizo para evitar la corrupción de familias, porque un obispo o un cardenal hacía en un día a uno de sus hijos sin preparación alguna, lo hacía sacerdote o lo hacía obispo. Bueno, era un relajo. Entonces el Papa dijo, basta, no queremos corrupción. Entonces necesitamos meter control y mano dura, porque estamos viendo que algunos obispos están haciendo mal su función. Entonces vamos a imponer el celibato sacerdotal, que no es dogma de fe, pero es una práctica recomendada por nuestro Señor Jesucristo, porque dice que algunos se hicieron eunucos por amor al reino de los cielos, y por el mismo San Pablo, que dice, es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Y dice también San Pablo en primera de Timoteo 3:12,
Los diáconos deberán ser casados una sola vez, o sea, que no anden con una y con otra mujer, bueno, etcétera. O sea, el mismo San Pablo está permitió obispos casados. Entonces, por el bien de la iglesia, la iglesia impuso reglas ya en el segundo milenio para evitar ese tipo de problemas. Reglas que hay que obedecer, claro que sí, hay que obedecer a rajatabla como debe de ser, eh, como deben cumplirse las leyes disciplinares de la iglesia. Entonces, bueno, ya tenemos el ejemplo del celibato sacerdotal. Ahora les voy a tocar el tema del rito de la tonsura. ¿Qué es el rito de la tonsura? Bueno, el rito de la tonsura significa trasquilar, cortar el pelo. No, no, yo no estoy tonsurado ni yo estoy pelón así porque así me quedé, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Pero en el segundo milenio, mis amados hermanos, eh, los, eh, es más, les voy a leer lo que apunté aquí. Fue el primero de los grados clericales, es decir, el rito de la tonsura fue el primero de los grados clericales conferido por el obispo para recibir el orden sacerdotal católico, también usado en el budismo y en el islam. El rito de la tonsura es de origen pagano y no bíblico, no es un dogma de fe y fue incorporado en los primeros siglos de la iglesia. Es una costumbre eclesiástica y no es ley divina. San Jerónimo la desaprobaba. El famoso cardenal inglés John Henry Newman, escribió en su ensayo sobre la doctrina cristiana que el uso de la tonsura es de origen pagano, pero fue santificado por su introducción a la iglesia. Ahora, según el Código de Derecho Canónico, el único válido, el del 17, que amamos todos, ¿verdad? Que nos ha ayudado mucho para conocer la doctrina católica, dice que todos los clérigos están obligados a usar la tonsura y les impone penas a los que no lo hagan, porque es una regla disciplinar de la iglesia, es una regla eclesiástica, humana, mutable, o sea, cambiable y circunstancial. ¿Por qué? Porque el rito de la tonsura implica humillación y humildad. Ustedes han visto cantidad de pinturas o algunos monjes, si no me equivoco, los benedictinos o algunas otras órdenes llevan la cabeza rasurada, nada más un hilito de cabello aquí al frente. Entonces, ¿qué tenemos? Que el celibato sacerdotal y el rito de la tonsura son ritos, son imposiciones, reglas disciplinares para el bien de la iglesia, que no son un dogma de fe, pero que hay que seguir, porque es lo que manda la autoridad, es decir, la cabeza de la iglesia, el gobernador de la iglesia, de los estados pontificios, de la cristiandad y del Vaticano, ¿verdad? Del Vaticano, hasta su santidad Pío XII. Entonces, en el caso de la ordenación, de la jurisdicción de los obispos, de que se ordenen obispos sin autorización papal, es exactamente lo mismo. Esto no lo digo yo, es la historia de la iglesia. Cualquiera que estudie esto lo va a comprobar. Ya no les cito datos históricos para no alargar el video, porque se haría de 4 horas de veras, ¿eh? Tengo aquí bueno. Todos saben que San Agustín fue ordenado, bueno, ya dijimos, por el pueblo, así como muchos obispos más, porque así se hacía en los primeros siglos de la iglesia. Esto lo aprobó San Pedro, San Pablo, todos los apóstoles, todos los evangelistas, San Irineo, todos los padres de la iglesia primitiva, los que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo, hicieron y aprobaron esto, lo vieron como algo normal, natural. Porque es de ley divina, ya lo vamos a ver adelante, es por mandato de Dios, de Dios nuestro Señor. Bueno, siguiente punto, mis amadísimos hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió esta ley? Por lo mismo que se cambiaron las otras leyes, para solucionar problemas y descontrol, el descontrol que surgió por problemas de corrupción, de desorden, cuando se ordenaban obispos que a lo mejor estaban incapacitados moralmente, etcétera.
porque la iglesia vio que no era práctico, aunque aunque es un mandato, o sea, es mandado por Dios, es hecho por Dios mismo, puesto por Cristo, ¿verdad? No fue conveniente ya en el segundo milenio. No era mal para nada Pío XII ni San Pío X quisieron hacer algún mal con esta ley. No, no, no. Ellos estaban protegiendo a la Santa Iglesia Católica de los peligros. Por lo tanto, impusieron excelentemente una regla eclesiástica, humana, temporal, mutable, cambiable y circunstancial, que no es de derecho divino. El derecho eclesiástico, como son las leyes mutables, cambiables y circunstanciales, están por debajo del derecho divino. Dios es la ley misma, es el supremo legislador, la suprema majestad, es el que nos dice qué hacer. Por eso hay que dominar la Sagrada Biblia. El Nuevo Testamento hay que saberlo casi de memoria y conocer la tradición de la iglesia para saber cuál es el primigenio magisterio católico bimilenario, porque fue sostenido hasta su santidad Pío XII. Se introdujeron reglas disciplinares para solucionar problemas graves de la Santa Iglesia, que no quiero ahorita profundizar porque se nos hace el video largo. Siguiente ejemplo. Ustedes, algunos recordarán, los hermanos que ya tienen tiempo siguiendo este canal, que hace como un año aproximadamente yo subí 2 videitos acerca del tema de los toros, del tema taurino. Bueno, los toros, el tema de los toros, pues es un tema muy polémico hasta hoy día. Lo que nos ocupa es la excomunión lanzada por su santidad Pío XII, no, perdón, San Pío V, este santo papa glorioso que se merece un video y 2 y 3 por lo grandioso que fue, por todo lo que hizo, excomulgó a los toreros, a todos los que tuvieran que ver con la fiesta brava y al público, a todos los que se metieran a los toros. ¿Qué pasó después a la muerte de su santidad Pío II, otra vez Pío II, San Pío V? El siguiente papa, Gregorio XIII, si no me falla la memoria, abrogó, levantó la excomunión a los toreros en un documento. Yo lo compartí en 2 videitos que están en este canal, que puse ahí unas pinturas de toreros. Bueno, ¿por qué les recuerdo esto, mis amados hermanos? Porque ese es un ejemplo de cómo 2 papas verdaderos, verdaderamente católicos, que mantienen intacto el depósito de la fe, que es el magisterio divino, expresado por Cristo en la Sagrada Biblia y mantenido por la tradición de la Iglesia, por los primeros cristianos, sean capaces de contradecirse. Si hemos dicho siempre que el magisterio católico es inmutable, esto es lo que nos enseña Dios y nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia, ¿por qué se contradicen sin ningún problema? Yo lo comenté en los videos, porque estamos hablando de reglas disciplinares, del derecho disciplinar, de la disciplina eclesiástica para el bien de las almas. Se contradijeron en un tema que no implica un dogma, que no implica un problema teológico, de contraposición teológica. Digamos un tema pastoral, un tema de pastoreo, reglas disciplinares. Por eso se contradijeron 2 papas en el tema de los toros. Jamás se contradijeron en dogmas para nada. Por lo tanto, puede haber contradicción, ¿sí? No choque, pero sí una contradicción y una ruptura durante la historia de la Iglesia en temas disciplinares. Porque como ya dijimos ya varias veces, las reglas disciplinares, que muchas de ellas están contenidas en el bendito Código de Derecho Canónico de 1917, son mutables, cambiables, son leyes eclesiásticas humanas, no divinas, puestas ahí por la sabiduría, por la inteligencia, la prudencia de los papas, de los altos eclesiásticos, para bien de la Iglesia, por los problemas que se suscitan en un momento dado. Bueno, mis amados hermanos, entonces, en el caso de la prohibición de su santidad Pío XII en vacantes apostólicas sedis y del derecho canónico, que es una ley disciplinar derivada del derecho de la ley divina,
pero no es ley divina, es ley disciplinar. Puede contener leyes divinas, pero no en su totalidad. Esto de la prohibición de Pío XII de que no se ordenaran obispos sin papa es una ley disciplinar mutable y cambiable, mis amadísimos hermanos en Cristo. Esto me llevó casi 2 años a entenderlo. Así se los digo, ¿eh? Quebradero de cabeza. Entrar en pánico, sí, porque yo sí entré en pánico en esos, cuando vi el problema de la jurisdicción, los documentos de Pío XII y el Código de Derecho Canónico, sí, la verdad me espanté porque dije, no, no tenemos sacerdotes ni obispos válidos. Bueno, fue lo que yo pensé, porque yo estaba cometiendo el gravísimo error de apegarme a la regla sin seguir el magisterio divino, por no conocer a fondo las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia y despreciar, porque sí la conocía, bien que la conocía, la historia de la Iglesia en los primeros siglos. Yo me hice tonto solo por andar apegado a las leyes humanas, temporales, inmutables, circunstanciales. La jurisdicción es de derecho divino. La jurisdicción es el permiso que da la Iglesia al obispo o sacerdote para que pueda administrar los sacramentos lícitamente. Los sacramentos son de institución divina, pues mientras se respeten los requisitos de forma, materia, ministro, intención, son válidos. Los sacramentos deben permanecer hasta el fin de los siglos. Jamás una ley eclesiástica, ley humana, podrá oponerse de forma que hiciesen desaparecer de la faz de la tierra los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Les cito una cita bíblica fulminante que pues ya es bastante y suficiente para dejar en claro este nebuloso asunto. Pero fíjense bien lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo que nos dice aquí. Una de Corintios 11, 26 al 30. Bueno, se los voy a resumir. Por cuantas veces comiereis de este pan y bebiereis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga. Hasta la segunda venida. No hasta la muerte de Pío XII. No, ¿verdad? Hasta que venga. No lo digo yo, lo dice la divina majestad, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Voy a repetir, 1 Corintios 11, 26. Por cuantas veces comiereis de este pan y bebiereis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga. No hasta el documento de Vacantis Apostólicas Sedis, ¿verdad? O el Código de Derecho Canónico que prohíbe que se ordenen obispos sin autorización papal, o sea, es decir, en sede vacante, como estamos, sino hasta que venga. ¿Y cuándo viene Cristo? En la segunda venida. Por lo tanto, según el Hijo de Dios, que es la ley misma, la verdad misma, hay obispos y sacerdotes válidos. No hay más. Con esto podría concluir el video, pero no, voy a continuar. Y quiero decir, a manera de humildad y de sumisión y de respeto, de cariño y de admiración, que la siguiente información está basada en el video del sacerdote Ramiro Rivas, que hizo un video excelente, que me abrió los ojos. Este video yo lo había escuchado antes, lo había visto, lo había estudiado según yo, y no fui capaz de verlo, porque el Espíritu Santo no permitió que hasta hace unas cuantas semanas viera yo esta realidad y la entendiera. Porque yo era de los que decía que no había jurisdicción, pero no estaba seguro, porque no estaba ni para nada feliz ni para nada satisfecho. Estaba inquieto y sufría, sangraba por dentro. Yo tuve una tía que ya murió, que cantaba muy bonito y cantaba canciones de dolor, de sufrimiento, y entre las pausas de la canción, tocando el piano, volteaba y decía, el alma me sangra, el alma me sangra. Pues el alma me sangraba, porque no estaba bien lo que estaba yo diciendo, porque contradice la ley divina y la tradición de la Iglesia. Bueno, entonces este video está hecho
este contenido que viene a continuación está basado en el excelente video de el verdadero sacerdote católico Ramiro Rivas, a quien le mando un saludo, un abrazo, que tiene su canal Ramiro Rivas y Padre Ramiro Rivas, y el canal, y también está en el canal, excelente canal Dominus Exercitum, que ha sido para mí una fuente básica de conocimiento. Yo así, entre paréntesis, les comento que cuando yo empezaba, yo salí del Novus Ordo gracias al padre Rivas, a su trabajo, al hermano Daniel, de Resistencia Católica. Gracias a ellos, porque yo empecé viendo los videos de Daniel y los videos de el padre Rivas. Entonces yo al principio, como no los conocía a los dos, como debe de ser, yo verificaba los documentos, porque yo pues no sabía ni qué, ¿verdad? No sabía qué sucedía, yo tenía que verificar. Pues ya con el paso de los años dejé de verificar, porque a punta de verificar me cansé de corroborar que son verdaderos los documentos y las conclusiones a las que llega el padre Ramiro Rivas, no solo en el tema de la jurisdicción, sino en todos los demás temas. Por lo tanto, hago este video como un reconocimiento y homenaje al padre, verdadero sacerdote católico Ramiro Rivas, válidamente ordenado. Bueno, en fin, sigamos. Hasta el fin del mundo habrá sacramentos y sacerdotes católicos que lo celebren, pues Cristo instituyó el sacramento para la salvación eterna. Por virtud de la ley divina, tenemos derecho a los sacramentos. Toda ley eclesiástica debe dirigirse a la salvación de las almas. La ley eclesiástica, es decir, disposiciones papales, leyes canónicas, normas disciplinares, protegen el derecho de las almas a la salvación a través de los sacramentos. Cualquier ley que vaya en contra, o sea, cualquier ley disciplinar, incluso de los papas, que vaya en contra de la salvación de las almas, deja de ser ley y no se debe seguir. Las leyes eclesiásticas son, o sea, el derecho canónico y algunas disposiciones papales no canónicas, es decir, disciplinares, dejan de ser ley y no se deben seguir en las circunstancias que resulten inaplicables y contrarias a la salvación y a la intención del legislador, que es Dios. ¿Quién es el legislador? Dios. El dogma o la ley divina inmutable. La ley humana eclesiástica se subordina al dogma y no al revés. Repito, grabémoslo a fuego, mis muy amados hermanos. La ley humana eclesiástica se subordina al dogma y no al revés. No al revés. La ley antigua fue abrogada por Cristo. Solo se conservaron los 10 mandamientos en el nuevo pacto. Nos dice Mateo 28, 19, 20. Id pues e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado, y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos, de manera eucarística y de manera espiritual. Esto lo vamos a profundizar más, porque la iglesia está eclipsada, no muerta. La iglesia no está muerta, no puede morir, porque es fundación de Cristo. La iglesia está eclipsada, como le explica nuestro Señor Jesucristo y San Agustín en su carta de Siquio, párrafo 39 y 40, explica esto perfecto. Ya lo compartimos en un video pasado. La ley inmutable es el sacerdocio, la Santa Misa y los sacramentos. Son leyes inmutables. Cristo estará con nosotros por siempre hasta la consumación de los siglos, como dice la cita bíblica que les dije hace un momento, que dice Cristo que anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga, o sea, hasta que vuelva Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, hay sacramentos verdaderos hoy. El Código de Derecho Canónico está para la salvación de las almas y contiene muchos cánones que hoy no se pueden cumplir, como por ejemplo ir a la misa todos los domingos. Lo manda el código. Entonces, si nos apegamos perfectamente a la letra, pues tenemos que ir a misa, a fuerzas. Vean cómo es una ley temporal, o sea, son leyes mutables, circunstanciales. El mismo Código de Derecho Canónico no se puede cumplir hoy, es imposible cumplirlo. Y no se debe cumplir en los puntos en los que contradice el magisterio bimilenario de la Iglesia, que viene de la ley divina. Como ir a misa los domingos, pero para los que dicen
que no hay misas verdaderas, ¿cómo van a ir a misa los domingos? El código lo dice y tú lo tienes que obedecer. Las leyes divinas dogmáticas sobre las leyes eclesiásticas humanas circunstanciales. Lo divino por encima de las leyes eclesiásticas humanas circunstanciales. Grabémoslo a fuego, mis amadísimos hermanos. Una ley eclesiástica puede ser justa y correcta en un momento histórico, pero en circunstancias especiales no previstas por el legislador. Por ejemplo, Pío XII en Vacantes Apostólicas Sedis, ya lo comentamos. Que puede, o sea, Vacantes Apostólicas Sedis puede contradecir el dogma y la ley divina. Seguir al pie de la letra una ley eclesiástica puede ser incorrecto. Aquí aplica la epiqueia, yendo contra la letra de la ley eclesiástica circunstancial, mutable, humana, para obedecer a la ley divina, o sea, Cristo. Cuando la obediencia a la ley eclesiástica temporal se opone al dogma, es decir, ley divina, palabra de Dios, esta no debe ser obedecida. Santo Tomás de Aquino nos dice lo siguiente: en ciertos casos, seguir una ley es contrario a la igualdad de la justicia, al bien común que la ley pretende, es decir, que la Sagrada Escritura pretende, que Dios pretende. En tales casos es malo seguir la ley. Es bueno dejar de lado su letra y seguir los dictados de la justicia y el bien común. ¿Cuál es la justicia y el bien común? La salvación de las almas y la celebración de los sacramentos católicos, porque es mandato de Cristo. Bueno, reglas, esto lo dejamos para otro video porque se va a hacer muy largo. Las reglas dadas para la correcta interpretación de la ley. Bueno, vamos a comentar algo así rápido. Gregorio 9 nos dice: la necesidad hace lícito lo que era ilícito. La necesidad hace lícito lo que era ilícito, como hoy, que las misas y sacerdotes y obispos católicos son escasísimos, escasísimos. Su Santidad el Papa Bonifacio VIII nos dice en la regla 88 sobre la interpretación del derecho, dice: es cierto que los que cumplen con la letra de la ley, pero van contra la intención de la ley, están realmente contra la ley. Repito, es cierto que los que cumplen la letra de la ley, pero van contra la intención de la ley, están realmente contra la ley. Cierro comillas. Cierto es que peca contra la ley quien se apega a la letra y deja de lado el espíritu. A ver, mis amados, a ver, un problemita técnico. A ver. No, todo perfecto, todo perfecto. Todo bien. Cristo enseña que lo ilícito, como sería, por ejemplo, las ordenaciones de obispos y de sacerdotes actualmente, sería. Repito, Cristo enseña que lo ilícito es realmente lícito cuando hay necesidad. Grábenselo a fuego, mis amadísimos hermanos. Tanto los que están en contra de la jurisdicción como los que dicen que sí hay. O sea, para que uno salgan de ese error, mis amadísimos hermanos que están viendo este video, salgan de ese error, mis amados hermanos, estudiando esto, con suma paciencia y confianza en Dios. El Espíritu Santo les va a dar este discernimiento. Cristo enseña que lo ilícito es realmente lícito cuando hay necesidad, como cuando en el día de descanso, es decir, el sábado, que era el día de descanso anteriormente, Cristo permite a sus discípulos que recojan espigas para comer. Esto en Mateo 12, 1, 6 y en Mateo 12, 10, 12. Ahora le cito Mateo 12, 10, 12. Mateo 12, 10, 12. Y aquí un hombre que tenía la mano seca y ellos, por acusarles, es decir, los fariseos por acusar a Cristo, porque iba en contra de la ley, le preguntaron: ¿es lícito curar en sábado? ¿Qué hombre, y contesta el Señor, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en sábado en un hoyo, por ventura, no echa la mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer bien en sábado. Es decir, hacer el bien en el día prohibido de trabajar o de hacer algo. Con esto queda dicho todo, ¿eh? Para ampliar este tema, vamos a Mateo 12, 1, 6. Mateo 12, 1, 6 nos dice:
Andaba Jesús un día de sábado en los sembrados y sus discípulos, como tuvieron hambre, comenzaron a cortar espigas para comer. Y los fariseos, cuando los vieron, le dijeron a Cristo: mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Fíjense bien. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él tuvo hambre y los que con él estaban? Entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a aquellos que con él estaban, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo trabajan en sábado y con todo eso no pecan? Pues yo os digo que aquí está uno que es mayor que el templo. Cristo es la ley. ¿Quién va a estar por encima de Dios, de la Santísima Trinidad? ¿Quién por encima del Espíritu Santo? Por eso, la ley divina, el derecho divino está por encima de la ley eclesiástica humana, mutable, temporal y circunstancial. Por eso sí son lícitas y válidas y lícitas las ordenaciones de obispos y de sacerdotes actualmente, sin papa. Bueno, o sea, con esto el tema se puede cerrar aquí el video, pero voy a continuar. Para los amantes de los documentos, ya llevamos más de media hora, pero bueno, es que el tema da para mucho. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Bueno, cuando no hay papa, la iglesia funcionaba normalmente. La jurisdicción en esos casos, o sea, cuando moría un papa y se tardaban tiempo en elegir al otro, la jurisdicción en esos casos era suplida, o sea, la llamada jurisdicción supletoria, que ahora entiendo, que antes ni entendía, la verdad, en esos casos es suplida por la salvación de las almas, el amor y la caridad, que es la base de la religión, el amor. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo les añadió un nuevo mandamiento. Dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amar a Dios sobre todas las cosas y ámense ustedes a vosotros como yo los he amado. En esto se resume la ley y los profetas. O sea, vean la simplicidad del amor y de la caridad. Se hace lícito lo que es ilícito porque no se contradice la ley divina. O sea, la ley divina no se puede contradecir, nunca, nunca. Pero el derecho eclesiástico, humano, temporal, circunstancial, sí se puede contradecir y se ha contradicho muchas veces en la historia de la Santa Iglesia Católica, sin problema. Pero el derecho humano eclesiástico, temporal, no puede estar por encima de la ley divina, o sea, del mandato de Cristo. En el primer milenio tuvieron que consagrar nuevos obispos sin esperar la elección de un nuevo papa. Los sacramentos forman parte de la ley divina, pero no así el nombramiento de obispos por el papa. Eso no está en la estructura de la iglesia por parte de Cristo, como así lo demuestra el primer milenio de la iglesia. Pues no podemos pensar que no tuvieran jurisdicción en ese tiempo los obispos, porque no fueron aprobados por el papa, ¿verdad? O sea, no estaríamos aquí nosotros haciendo estos videos si hubieran sido ilícitos e inválidas esas ordenaciones. Claro que tenían jurisdicción, porque la jurisdicción de los obispos es de derecho divino y no depende del papa, aunque por orden eclesiástico, por regla disciplinar, así se haya hecho en el segundo milenio de la historia de la Iglesia Católica, como demuestra Vacantis Apostólica Sedis de Pío XII y Sede Vacante Apostólica de San Pío X y el Código de Derecho Canónico. Bueno, para la salvación de las almas, la ley eclesiástica circunstancial debe dejarse de lado para aplicar la ley divina. Lo contrario sería tratar de someter a Dios a las leyes eclesiásticas. Sería dejar morir a la iglesia. Esta no pudo ser la intención de Pío XII. ¿Ustedes creen que, mis amadísimos hermanos en Cristo, los que los quiero tanto y estoy en contacto con muchos de ustedes que son especialísimos, algunos de ustedes que dicen que no hay jurisdicción, que no hay misas válidas en el sedevacantismo, es decir, en el catolicismo único y verdadero? Bueno, para ustedes va esto, mis muy amados hermanos. Hay que analizar este tema bien. Bueno,
Pío XII no tenía esa intención, o sea, ¿cómo iba a querer que estuviéramos así? Cierto que tenemos la comunión espiritual, el acto de contrición, pero eso es para los que no tienen cerca ni a obispos ni a sacerdotes que les den los sacramentos, ¿verdad? Bueno. En los 3 años que la Iglesia estuvo sin papa, entre la muerte de Clemente IV y la elección de Gregorio X en el siglo XIII, para que los fieles no se quedaran sin pastores, los obispos tuvieron que consagrar obispos sin autorización papal, como era preceptivo. En ese tiempo, pues no habiendo papa, la jurisdicción suplida por la Iglesia, la jurisdicción supletoria por la Iglesia, es decir, salus animarum, para la salvación de las almas, fue aplicada. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, cuando en una batalla muere el general, la jurisdicción pasa a sus inferiores inmediatos. Sino como el general ha muerto, no hay quien dé la orden de disparar, o sea, de disparar a los enemigos. Todos se dejan matar dándole gusto al enemigo. Entonces, pues es como si, ¿qué quería? A ver, un ejercicio de memoria, mis amados hermanos. ¿Qué pretendía Satanás al infiltrar de masones y comunistas y modernistas a la Santa Iglesia Católica desde el siglo XVIII? Ya los comunistas se infiltraron ya en el XIX, XX. ¿Qué pretendía Satanás? La destrucción de la Iglesia, la destrucción de la Santa Misa católica, la misa de siempre, única dada por Cristo desde tiempos apostólicos, y la abolición de los sacramentos, es decir, la abolición del sacrificio perpetuo, que casi consigue, pero nunca conseguirá de inmediato, y si acaso lo llega a conseguir va a ser algo temporal, y si no me falla la memoria, la abolición del sacrificio perpetuo durará 3 años y medio, que Daniel nos da la cifra, ¿verdad? Nos da la cifra, aunque puede ser simbólica, también puede ser verídica, nos da 1290 días, o sea, es decir, 3 años, 6 meses y 12 y medio días. 3 años, 6 meses y 12, según Daniel, si tomamos literal su cita. Entonces, Pío XII y San Pío X no querían para nada lo que está pasando. Ellos aplicaron esas leyes, tal vez presionados ingenuamente, siguiendo la tradición que ya llevaba 1000 años en la iglesia, para proteger a la iglesia de herejías, de problemas, en vacantes apostólicas sedis, pero no era la intención de que nos quedáramos sin sacramentos, porque para ello dieron su vida a la iglesia, ¿sí? Tampoco es voluntad de Dios nuestro Señor, hasta que se cumple el tiempo de la abominación de la supresión del sacrificio perpetuo. Bueno, entonces, el soldado tiene que seguir disparando. Si mataron a su general, que ya está muerto, y no hay quien le dé la orden de ataque o de defensa, el soldado tiene que seguir luchando y no estar esperando, a ver, general muerto, dame la orden de seguir disparando porque me van a matar estos. No, en ese momento él toma la jurisdicción, el mando, y se pone a hacerlo, ¿verdad? Como han hecho los linajes válidamente ordenados, ya sabemos cuáles son, que vienen desde tiempos de Pío XII y que sobreviven hasta la actualidad. Bueno, es otro tema para otro video. Bueno, dejar de salvar las almas por cumplir con la ley de vacantes apostólicas sedis va contra la ley divina, el motivo de la encarnación, que es la salvación de las almas. Es decir, el motivo de la encarnación. Vamos a Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni a los que entráis dejáis entrar, ni a los que entrarían dejáis entrar. El Código de Derecho Canónico tiene una regla en el canon 1384-1. Bueno, este es otro tema ya. Para abreviar el video lo voy a omitir. Esto lo podemos tocar en otro video. A ver, hoy día es imposible cumplir muchas normas del Código de Derecho Canónico que estaban escritas para tiempos normales. El mismo código dice que en peligro de muerte
Cesa la obligación, la obligatoriedad en muchas cosas. Estamos en peligro de muerte, es decir, de condenación del alma. Si alguna de las leyes del código se opone a la salvación de las almas, deberá ser desechada, pues se opone a la ley divina, a la ley, a la ley divina que es la salvación de las almas. Bueno, entonces este fragmento de este video es un homenaje, reconocimiento al padre Ramiro Rivas, al cual le mando un abrazo y un saludo en Cristo, y le agradezco públicamente todo lo que nos ha dado con sus magníficos videos. Que Dios lo bendiga y lo guarde y le dé fuerza para continuar este apostolado. Sabemos que la tiene y de sobra. Bueno, el Concilio Vaticano de 1870 establece que la jurisdicción de los obispos es de derecho divino. Dice así el Concilio Vaticano de 1870, esta potestad del sumo pontífice no menoscaba la potestad inmediata y ordinaria de jurisdicción episcopal, es decir, de los obispos, con la cual los obispos que han sido puestos por el Espíritu Santo, a ver, aquí está la clave, voy a tener que pausar, han sido puestos por el Espíritu Santo, no por San Pedro. Han sido puestos por el Espíritu Santo, no por San Pedro. Continuó. Para suceder a los apóstoles como verdaderos pastores, apacientan y gobiernan la grey que les ha sido asignada a cada uno. Antes bien, tal potestad es reconocida y corroborada por el Papa y bendice el supremo y universal pastor. Bueno, ¿qué nos dice Satis Cognitum de León XIII? Ay, es que está enorme este documento. Solo les leeré unos fragmentos, que es que está tremendo aquí lo que apunté. Está muy largo. Quien ha establecido a Pedro como fundamento de la iglesia, también ha escogido a 12 de sus discípulos. Dice, también los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles, son los herederos del poder ordinario de los apóstoles. De tal suerte que el orden episcopal forma necesariamente parte de la constitución íntima de la Iglesia, y aunque la autoridad de los obispos no sea ni plena, ni universal, ni soberana, no debe mirárseles como a simples vicarios de los pontífices romanos, pues poseen una autoridad que le es propia. Llevan en toda verdad el nombre de prelados ordinarios. Lo que los apóstoles han recibido en lo que se refiere al ejercicio de funciones y autoridad, la han recibido juntamente con Pedro, es decir, de Cristo mismo. Por tanto, la jurisdicción de los obispos es de derecho divino, no de derecho eclesiástico, humano, mutable, temporal, circunstancial. Es ley divina. Por lo tanto, es lícito y válido, son lícitos y válidos los linajes y ordenaciones católicas actuales en el llamado sedevacantismo, mal llamado sedevacantismo, que es la Iglesia Católica. Si la divina bondad ha querido que los otros príncipes de la Iglesia, bueno, ya, esto ya mejor no lo digo porque ya es demasiado. Y, a ver, por donde se ve claramente que los obispos perderían el derecho de, bueno, ya, en fin, las usuras y esta separación, sí, o sea, cuando se separan del romano pontífice, ¿verdad? O sea, están ligados a Pedro, no puede haber cisma. La cabeza de la iglesia es Pedro, obviamente, el Papa, pero los obispos tienen jurisdicción. Entonces, de lo anterior dicho, concluimos lo siguiente. La potestad episcopal, es decir, el poder de los obispos, es así. Es potestad ordinaria, vinculada con el oficio episcopal. También es inmediata, pues no se ejerce por encargo de un poder superior, sino en nombre propio. Por eso no son delegados ni vicarios ni representantes del Papa, bueno, lo que decía el documento anterior, sino pastores soberanos de la grey, confiada a cada uno, aunque subordinados al Papa, sujetos y unidos al Papa. Esta potestad instituida por Dios, pues los apóstoles por ordenación de Cristo, pues los apóstoles fueron ordenados por Cristo y no por mediación de Pedro. La jurisdicción de los obispos es de derecho divino.
Ay, 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 aquí tengo. Ay, bueno, aquí les, les seleccioné unos fragmentos de la carta encíclica de su santidad Pío XII, Mystici Corporis Christi, sobre el cuerpo místico de Cristo. Por eso yo contesté a un hermano por ahí, le dije que tenía que estudiar bien la eclesiología antes de hacer este video y sacar mis conclusiones definitivas. Es necesario estudiar a fondo y no repetir como pericos jamás, jamás lo que diga un documento. Hay que estudiarlo para discernir, mis amados hermanos, si es ley divina o ley temporal circunstancial, mutable, ley humana eclesiástica, como son las leyes disciplinares que les mencioné al principio del video, el tema de los toros, el tema del rito de la tonsura, que es una ley disciplinar. Fue de origen pagano, pero fue santificada por la Iglesia para acentuar la humildad de los ordenados. Y también el tema de la prohibición de la jurisdicción. O sea, es una regla humana, disciplinar, temporal, mutable, donde la epiqueia aplica perfecto. La epiqueia introducida por Santo Tomás de Aquino, precisamente para estos casos. La epiqueia, palabra de origen griego que vamos a analizar más adelante. Bueno, nos dice Pío XII en Mystici Corporis Christi, que les resumo, dice en el numeral 18, y con ellos son llamados partes, o sea, refiriéndose a los obispos, son llamados partes principales de los miembros del Señor, sino que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores en nombre de Cristo, la grey que a cada uno ha sido confiada, pero haciendo esto no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria. Vean, lo dice Pío XII, el mismo papa verdadero que hizo la vacantis apostólica sedis. Él está reconociendo esto que es de derecho divino. Repito, aunque dice Pío XII, aunque gozan de jurisdicción ordinaria que el sumo pontífice les ha comunicado. Bueno, se las ha confirmado, ¿verdad? Porque esto es de origen divino, es de derecho divino, y lo cual han de ser venerados por los fieles como sucesores de los apóstoles por institución divina. ¿Qué está haciendo aquí Pío XII? ¿Qué está diciendo Pío XII? Está reconociendo la verdad, la verdad bíblica, que la jurisdicción de los obispos es de institución divina, más, bueno, sí, continúa con otro rollo diferente. Bueno, continuamos con el numeral 35 de Mystici Corporis Christi. También es necesario que adviertan que aquí se trata de un tema, de un misterio oculto. Está hablando de un tema que ahorita no viene al caso porque les alargo el video. Pero aquí nos pone Pío XII un ejemplo de cómo solucionar los temas misteriosos y complicados de la iglesia. Vean lo que nos dice aquí, fíjense. Dice, también es necesario que adviertan que aquí se trata de un misterio oculto, el cual, mientras estemos en este desierto terrenal, de ningún modo se podrá penetrar con plena caridad ni expresarse en lengua humana. Se dice que las divinas personas habitan en cuanto que, estando presentes de una manera inescrutable en las almas creadas dotadas de entendimiento, entran en relación con ellas por el conocimiento y el amor, aunque completamente íntimo y singular, absolutamente sobrenatural. Continúa Pío XII, para aproximarnos un tanto a comprender esto, hemos de usar el método que el Concilio Vaticano, el único, el de 1870, recomienda mucho en estas materias. Esto es, que si se procura obtener luz para conocer un tanto los arcanos, es decir, los misterios, las cosas difíciles, ocultas, dice, para conocer un tanto los arcanos de Dios, se consigue comparando los mismos entre sí y con el fin último al que están enderezados. Grabémoslo a fuego, porque esto es clave para comprender la santa doctrina católica tradicional y lo que se debe o no se debe hacer. Más allá de las leyes mutables temporales, leyes eclesiásticas humanas circunstanciales.
mutables. Su Santidad Pío XII, el mismo que escribió Vacantis Apostolica Sedis, que prohibió la ordenación de obispos, nos está diciendo cómo escudriñar los misterios como este de la jurisdicción y muchos otros que no son claramente entendibles. Nos dice que, siguiendo la recomendación del Concilio Vaticano, dice que si se procura obtener luz para conocer un tanto los arcanos de Dios, los misterios de Dios, se consigue comparando los mismos entre sí y con el fin último al que están enderezados. ¿Cuál es el fin último? El que ya mencionamos: la caridad, el amor y la salvación de las almas. Este es el fundamento de todo el magisterio divino: el amor, la salvación de las almas. Eso es la justicia, obviamente, bueno, etcétera. Entonces, aquí nos dice que tenemos que penetrar en el espíritu de la ley para poder ignorar aquellas leyes eclesiásticas, disciplinares, temporales, para conocer el fin último al que están enderezadas. ¿Cuál es el fin último? Cristo y la ley divina. Bueno, es realmente de llamar la atención cómo he citado, más bien Dios nuestro Señor me llevó a ver este video para citar esta solución dada por el mismo Pío XII. Bueno, aquel que hizo el documento que me ha traído loco el último año y medio. Bueno, ahora, el santísimo apóstol Pablo, grandioso, obispo, ordenó a otros obispos. No consta en las Sagradas Escrituras que le haya pedido permiso a San Pedro. Vean Hechos 20:28. Dice Hechos 20:28. Dice San Pablo aquí en Hechos: velad sobre vosotros y sobre toda grey, o sea, dirigiéndose a los obispos ordenados por él. Velad sobre vosotros y sobre toda grey, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos para apacentar a la iglesia de Dios, que ha ganado él con su propia sangre. Aquí está totalmente el fundamento de lo que estamos tratando en este video. No lo digo yo, lo dice San Pablo, el apóstol de los gentiles. Velad sobre vosotros y sobre toda grey, en la cual el Espíritu Santo, y no Pedro, os ha instituido obispos para apacentar a la iglesia de Dios, que ha ganado con su propia sangre. Obviamente que la jurisdicción pasa por el Papa, sí, en tiempos normales, no en este tiempo apocalíptico. O sea, es obvio que no se puede cumplir la ley ahora, como tampoco la cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando curó a un enfermo en sábado, cuando estaba prohibido hacerlo en las leyes del Antiguo Testamento. Imagínense, si Dios es la ley misma, Él la puede cambiar, así como la cambió. Entonces aquí con esto queda solucionado totalmente el problema de la jurisdicción, mis amadísimos hermanos. Para solucionar otro problema de la jurisdicción, dicho esto con todo el amor a mis amados hermanos y amigos íntimos, alguno de ellos en especial, muy, muy especial hermano, le digo lo siguiente, y bueno, les digo a todos mis hermanos que me escuchan: acuérdense, mis amados hermanos, nada más para que vean cómo es este asunto de la sobreposición de las leyes contra las leyes mismas. O sea, es así de fácil. Miren, las leyes superiores se imponen a las leyes humanas. Las leyes divinas se imponen a las leyes humanas. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo habló del sábado como día de descanso. Cristo guardó el sábado hasta antes de su resurrección. Uno de los 10 mandamientos es: guardarás el sábado, dicho por el Altísimo, ¿verdad? El Todopoderoso, Dios nuestro Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo, y sus sucesores cambiaron el sábado por el domingo. ¿Por qué?
porque Cristo, pues bueno, porque esto no está contenido en las escrituras de manera literal. Jamás se dice que se deba de hacer esto, pero se entiende por la tradición de la iglesia que así fue, porque desde los primeros tiempos, desde los tiempos apostólicos, se comenzó a celebrar la Eucaristía el día domingo y a ponérsele como día de descanso, porque bien nos lo dice Cristo en los evangelios que les cité hace unos minutos. Aquí está uno que es mayor que el sábado. O sea, Cristo cambia esto. Para no extender el video, mis amados hermanos, yo los remito y les pido que por favor vayan al Catecismo de Trento y lean lo que nos dice los santos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, que hicieron el concilio, los documentos del Concilio de Trento, sobre este tema del sábado, del día de descanso del sábado cambiado al domingo. Este es un ejemplo igualmente, bueno, parecido a este tema de la jurisdicción. Una ley se contrapone a otra, pero acá en este caso fue por abrogación del mismo Dios que inaugura el nuevo pacto, ¿verdad? Ya lo sabemos, esto clarísimo. La iglesia lo hizo por mandato de Cristo, desde los tiempos apostólicos, porque Cristo es el dueño del sábado, Él es la ley misma. Dios hace lo que quiere, sobre Él no hay nadie, ni papa, ni obispo, nadie. Dios es la ley suprema, no se puede ir, no se puede poner encima de Dios las leyes humanas eclesiásticas temporales, circunstanciales, disciplinares, que están hechas en caridad, en servicio a Dios, pero que son cambiables, mutables, etcétera. Esto lo pueden comprobar y no les pongo más temas aquí, más ejemplos de esto para no alargar el video, pero ustedes, muchos de mis amados hermanos que son eruditos, investigadores, estúdienlo, porque a través de la historia de la iglesia se ha hecho esto. Ya pasamos de la hora. Bueno, mis amados hermanos, el Concilio Vaticano de 1870 en la Constitución Dogmática Pastora Aeternus, cuarta sesión del 18 de julio de 1870, capítulo 3, nos dice: esta potestad del sumo pontífice de ninguna manera menoscaba aquella potestad ordinaria e inmediata de jurisdicción por la cual los obispos que han sido puestos por el Espíritu Santo, aquí nos remite al pasaje que les acabo de mencionar, Hechos 20-28, para suceder a los apóstoles como verdaderos pastores y bueno, y sigue más. Aquí está diciendo el documento dogmático, Pastora Aeternus, ex cátedra, lo mismo, o sea, está ratificando lo que dice la Santa Iglesia. Por lo tanto, sí son válidos los obispos y sacerdotes del sedevacantismo. Hay sectas infames como la del Palmar de Troya, etcétera, pero es tema para otro video. Este tema da para muchos videos, entonces vamos a ir tocando poco a poco, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la potestad ordinaria? Está vinculada con el mismo oficio episcopal, o sea, con el mismo oficio de los obispos, que es la potestad inmediata que no se ejerce por encargo de un poder superior, sino que en nombre propio, o sea, por los propios obispos, dado por Dios. Por eso no son delegados ni vicarios ni representantes del Papa, sino pastores soberanos, aunque subordinados al Papa. Bueno, esto ya lo dijimos. Esta potestad es instituida por Dios y no por mediación de Pedro. Pedro la ratifica, obvio, el Papa, pero es instituida por Dios. Vamos a Marcos 3, 13, 19. Dice: subió al monte Cristo y llamó así a aquellos de sus discípulos que le plugió, es decir, que quiso. Y llegados que fueron escogidos 12 para retenerlos consigo y enviarlos a predicar. Cristo eligió a los apóstoles, a los obispos y no Pedro. Por lo tanto, el episcopado es de institución divina. Bueno, San Pablo hizo obispo a Timoteo y a Tito. Bueno, esto ya lo saben todos. Está en las cartas de Pablo, ya en las últimas, ya cuando Pablo sabía que iba a morir. Se puso a hacer esto, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino sobre la epiqueia: la epiqueia no descuida la justicia sin más, sino lo justo establecido por una ley particular.
Tampoco se opone a la severidad, que es inflexible cuando es necesaria cumplir la ley. Pero dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, teólogo, nos dice este gloriosísimo Santo Tomás de Aquino, nos dice, es vicioso ser esclavo de la ley cuando no es necesaria. Repito, es vicioso ser esclavo de la ley cuando no es necesaria. Esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, continúa Santo Tomás, mantener la ley en algunos casos va contra la justicia y contra el bien común, como la misma ley quiere preservar. Por tanto, es bueno, dejando de lado la letra de la ley, o sea, vacantes apostólicas sedis y algunos puntos del Código de Derecho Canónico, y seguir aquello que solicita la justicia y la utilidad común. A esto se ordena la epiqueia. ¿Qué nos dice San Alberto Magno? Fíjense nomás el calibre de erudito de San Alberto Magno, que era un santo noble, lleno de caridad, de bondad. San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, teólogo, filósofo, obispo, catedrático, químico, geógrafo, botánico, entomólogo, canonizado por su santidad Pío XI, nacido en 1200 y muerto en 1280. San Alberto Magno nos dice, este doctor de la Iglesia, hay que respetar esta continua variabilidad de lo real, o sea, de la ley o de las circunstancias, y no pretender abarcar todas las acciones humanas dentro de una sola ley universal. Lo real no debe acomodarse a la regla, sino la regla a lo real. Bueno, está diciendo en términos generales lo mismo que Santo Tomás de Aquino. La epiqueia, palabra de origen griego, es la acción hermenéutica es la interpretación, la acción de interpretación que le permite al hombre librarse de la letra de la ley humana, eclesiástica, circunstancial en favor del espíritu de la ley misma. ¿Cuál es el espíritu de la ley misma? Dios mismo, en su deseo de salvar las almas y de hacer lo que la Iglesia hace y manda que se haga, que es la impartición de los sacramentos, y que la Iglesia, por su indefectibilidad, debe permanecer tal cual la dejó Cristo hasta el fin de los tiempos, a excepción de la cabeza, o sea, de Pedro, pues sabemos que no hay papa desde Pío XII. Es un acto que la epiqueia es un acto que le permite al hombre eximirse de la observancia literal de una ley con el fin, o sea, de vacantes apostólicas sedis, etcétera, con el fin de ser fiel a su espíritu, o sea, al espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Pues el bien común, el bien auténtico. La epiqueia es una palabra de origen griego que significa verosimilitud, equidad. Según el diccionario de la lengua española, significa interpretación moderada y prudente de la ley según las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Sabemos perfectamente que Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, pilar de la teología del segundo milenio, fue quien introdujo este concepto filosófico del derecho griego a la Iglesia católica, porque Santo Tomás era filósofo también. Es muy útil conocer la filosofía, como hace nuestro muy querido amigo, y bueno, no le digo hermano porque se enoja, pero ya sabes que te estimo mucho, que admiro tu trabajo. Nuestro amigo de Francisco no es Pedro, mi muy estimado, que haces énfasis en todas estas cosas y usas mucho la filosofía en tus eruditos y inteligentes videos que me gustan, que nos gustan, que nos confirman en la fe, que nos ayudan. Usas mucho la filosofía y conceptos reflexivos elevados, cosa que a mí me falta bastante, ¿verdad? Pero bueno, nos complementamos mucho, ¿verdad? Entre los hermanos. Bueno, y continúa, ¿verdad? Continúa la investigación. Durante el primer milenio, en la iglesia se elegían a los obispos sin autorización papal. Eran elegidos por el pueblo y por el cabildo. Por lo tanto, no se puede decir que en el primer milenio los obispos no tuvieran jurisdicción por la apostolicidad prometida a la iglesia.
La iglesia es apostólica y lo será hasta el fin. Ahorita profundizamos en eso. La jurisdicción no viene del Papa, pues es de derecho divino, transmitida por Cristo a los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. La jurisdicción no es de derecho eclesiástico, la jurisdicción es de derecho divino para la salvación de las almas y para mantener viva la misión apostólica de la Iglesia. Es una de sus notas, la apostolicidad. Contra el derecho divino no hay legislación eclesiástica que se imponga. Repito, grabémoslo a fuego, mis amados hermanos. Contra el derecho divino no hay legislación eclesiástica que se imponga. Que sea el Papa el que nombre a los obispos no es parte de la estructura de la Iglesia por Cristo, sino más bien a las costumbres eclesiásticas mutables y circunstanciales vigentes hasta Pío XII en Vacantis Apostolica Sedis, San Pío X en Vacante Sede Apostólica y en el Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 241, entre otros, ¿verdad? Debe haber más. Entonces, que sea el Papa el que nombre a los obispos no es parte de la estructura de la Iglesia por Cristo, sino más bien a las costumbres eclesiásticas. Es lo mismo que comentamos al principio del video con el tema de los toros, con el tema del rito de la tonsura, porque hay quien dice que los sacerdotes actuales no son, o sea, los católicos, sacerdotes sedevacantes, no son auténticos sacerdotes porque no están tonsurados. Por favor, es verdad que el Código de Derecho Canónico imponía penas a los sacerdotes no tonsurados, pero no es de derecho divino, no se viola ningún dogma. Por lo tanto, la ordenación sacerdotal y episcopal es de derecho divino, y estén o no tonsurados los actuales sacerdotes y obispos católicos, a los cuales a todos les mando un saludo y mi abrazo en Cristo, sí son verdaderos jerarcas de la Iglesia Católica actual, una iglesia eclipsada, pero existente, que conserva sus notas, como la nota de la infalibilidad. La infalibilidad es que el Espíritu Santo asistió a la iglesia siempre desde San Pedro hasta su santidad Pío XII, y fueron infalibles porque el Espíritu Santo les permitió apegarse y someterse a la ley divina, es decir, al depósito de la fe, a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia. Por eso son infalibles. Y nosotros, o un pobre seglar como yo, laico, un laico cualquiera como yo, sin jerarquía, bueno, en la jerarquía más baja de la Iglesia, un soldado raso, también goza de la infalibilidad porque me someto, al igual que todos los santos papas, los santos padres de la Iglesia, al depósito de la fe y a la ley divina, o sea, a la Sagrada Escritura y al santo magisterio católico tradicional. Bueno, entonces gozamos de la infalibilidad papal. La Iglesia es infalible, la Iglesia es inmutable, el dogma no cambia. El dogma no cambia, la ley divina no cambia, las leyes mutables eclesiásticas, leyes eclesiásticas humanas, temporales, circunstanciales, hechas para el bien de la Iglesia, sí son mutables y cambiables. El dogma, es decir, la palabra de Dios, los dogmas de la Iglesia no cambian, son válidos para todos los tiempos, son eternos, bueno, son para siempre, mientras el mundo dure. Siguiente nota de la Iglesia, la indefectibilidad. La Iglesia es indefectible, o sea que no puede fallar, no puede faltar o dejar de ser. Cumplirá su misión a pesar de las trampas del infierno, a pesar de esta sede vacante, a pesar de toda la infiltración masónica que quería precisamente esto, que nos quedáramos sin papa, que nos quedáramos sin misa y sin sacramentos. Entonces, gracias a Dios, por milagro de Dios, tenemos esta bendición de tener sacerdotes y obispos válidos. Y no le vamos a dar gusto a Satanás creyendo que no hay y despreciando a la jerarquía, la poquísima jerarquía católica que existe. Porque si bien la iglesia está eclipsada, aún es visible. Un eclipse deja ver también lo que está atrás, o sea, se sabe que hay un sol atrás. La luna pasa por delante y la eclipsa, pero se sabe que está el sol y se puede ver. Entonces, una de las notas de la iglesia es la indefectibilidad, que no será destruida, es indefectible.
Eh, otra nota, perdón, es la visibilidad, ¿verdad? Bueno, ya comentamos del eclipse actual. La siguiente es la apostolicidad de la iglesia. La iglesia de hoy es igual que en la iglesia de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como Cristo la fundó y cumple su misión evangelizadora y sacramental y apostólica. Entonces, estas son las notas de la iglesia que no pueden faltar en todos los tiempos. Ahora, estamos eclipsados. Cristo, la iglesia pasa por la misma, por el mismo calvario de nuestro Señor Jesucristo, la misma pasión, el mismo martirio. Nosotros hemos de pasar por el mismo camino, estamos eclipsados, pero existimos y somos visibles. Aunque eclipsados, somos visibles y estamos. Pido perdón por mi equivocación, por haber dicho que no había jurisdicción en la iglesia. El video lo borré. Pido perdón a Dios nuestro Señor y a ustedes, mis amados hermanos en Cristo, por ese gravísimo error que con este video estoy corrigiendo y me estoy retractando de mis errores públicos y privados. Mis amadísimos hermanos, por último, una última recomendación. Este tema tóquenlo con suma y suprema caridad. Suma y suprema caridad para aquellos de nuestros hermanos, y vaya que les digo hermanos, porque están en la tradición, solo están a un pasito así, a un pasito de estar ya totalmente fuera del engaño y del sofisma. Por este tema no nos enloquezcamos, no nos enojemos, actuemos con suprema caridad, pongamos el ejemplo de caridad para con aquellos que no entienden este tema todavía, pero que guardan todas las normas de la Iglesia Católica, solo tienen esta confusión, pero el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el magisterio con ellos, que este video sirva para eso, mis muy amados hermanos en Cristo. Ahora, otra cosa que les quiero decir, mis amados hermanos, por más documentos papales, de derecho canónico, de encíclicas, de bulas, de interpretaciones de algunos eclesiásticos del pasado que contradigan estas citas bíblicas y todo lo dicho en este video, que seguramente algunos van a poner en los comentarios de este video, no sirven absolutamente de nada. Sépanlo bien, sépanlo los unos y sepámoslo los otros. No sirven de nada porque, repito, y como ya dije como 300 veces en el video, son leyes eclesiásticas humanas, de derecho eclesiástico humano, temporal, mutable y circunstancial, cambiable, que están por debajo del magisterio divino con respecto a la jurisdicción de los obispos, que ya compartimos en este video. Así nos pongan 300,000 documentos que contradigan esto, no sirven para el fin de la salvación de las almas en este tiempo. Sirvieron como regla disciplinar en su momento, puestos ahí excelentemente por los papas, por el derecho canónico, pero ya no sirven para nada en este tiempo donde las circunstancias han cambiado radicalmente. Por eso nos aferramos a la ley divina, que viene directamente de Dios nuestro Señor. Pues bien, mis amados hermanos, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.